Si lo ves, aléjate. Si ves algo como esto cerca de tu casa, por favor, aléjate de ahí y llama pronto a la policía. El lugar en el que vivo nunca ha sido importante, yo diría que todo lo contrario. Pues, es una zona peligrosa, llena de departamentos y peligros que, o bien pasan desapercibidos, o se mantienen impunes. Estoy hablando de Tultepec, CTM. El horrible suceso que estoy por contar dio inicio con la llegada de un tráiler sospechoso, justo en donde se terminaba mi calle. Lo primero que recuerdo de este es que lo vi por primera vez la mañana de un lunes en la cual salí de casa para llevar a mis hermanos a la primaria. Aquel tráiler lucía lo bastante descuidado y parecía que llevaba años estacionado allí. Por lo que, al preguntarle a mis vecinos si sabían a quién pertenecía o a qué hora había llegado, descubrí que ninguno de nosotros contaba con una respuesta. Así que, sin prestarle más atención, pasaron 3 días y ese mismo tráiler seguía en el mismo lugar. Incluso cuando preguntamos a las calles cercanas, nadie nos supo contestar. Con el pasar de una semana, comenzamos a sospechar que el vehículo fue abandonado, o quizás algo le sucedió a su conductor. Por alguna razón, en vez de llamar a las autoridades y dejar que éstas se hicieran cargo, a mis vecinos y a mí se nos ocurrió investigar por nuestra propia cuenta. Debido a que todo el tráiler estaba pintado de color blanco, ni siquiera logramos dar con el nombre de alguna empresa o por lo menos obtener un número de referencia. Por lo que, la situación que se presentaba ante nosotros parecía una clase de reto. Creo que a nadie cercano se le ocurrió llamar a la policía, puesto que, en parte, nos causaba cierta emoción el estar involucrados y jugarle al detective, como cuando éramos unos niños. Por absurdo que suene, no se nos ocurrió colocar una cámara cerca de este, hasta que llegamos a la segunda semana. Principalmente, la dejábamos a captar lo que ocurría por las noches, ya que esa era la hora en la que bajábamos la guardia. Pero, luego de 3 noches de haber dejado la cámara cerca, nos juntamos entre los vecinos mayores de edad para averiguar si algo inusual se llegó a captar. Yo creí que, a lo mucho, los videos no pasarían más allá de tener la presencia de alguna sombra extraña o una mancha asociada a lo paranormal. Sin embargo, lo que conseguimos captar nos dejó a más de uno con la boca abierta y la piel helada. Aunque en ningún momento se alcanzó a ver a alguien saliendo de allí, sí se logró grabar a alguien entrando. O mejor dicho, se grabó a algo. Caminando de forma apresurada hacia el tráiler, alcanzamos a ver a un hombre de bata blanca y lentes, sujetando algo que, a simple vista, resultaba grotesco. Llevaba consigo a otra persona, sujeta a una clase de correa. Aquella cosa que parecía humana tenía cosidas extremidades de más que la hacían parecer un animal. Y comportándose como un animal salvaje, llevaba en la boca algo que parecía ser un hueso. Por lo que en medio de la inquietud y nuestra confusión, pusimos pausa a la grabación para apreciar a detalle esa cosa. Y luego de unos minutos mirando la imagen con atención, descubrimos que se trataba de una persona desnuda, caminando como un animal, sujeta a la correa. Pero, el aspecto que continuaba siendo el más bizarro, era que, en el resto de su cuerpo, parecía que le habían cosido al menos 4 brazos extra. Se veía como una completa abominación. Pensamos que, si aquello se trataba de un disfraz, sin duda era uno de los más realistas. Al final, la actividad captada terminaba con el hombre de la bata entrando a la caja del tráiler. Si esto que acabamos de ver es algo real, será mejor que levantemos una denuncia, dijo una de las vecinas. La mayoría solo le siguió la corriente, pero, lo cierto es que aún nadie parecía estar dispuesto a hacerlo. Y en su lugar, querían seguir jugando a los investigadores, permitiendo que el tráiler se quedara en nuestra calle, junto a los secretos turbios que allí se ocultaban. 2 días después, casi cerrando las 2 semanas con aquel tráiler estacionado, nos volvimos a reunir quienes aún estábamos dispuestos a indagar.
Y en tal ocasión, por más que avanzaron las grabaciones, no se captó nada fuera de lo normal o relacionado al tema. Entonces, el hombre de la bata y la persona que caminaba con la correa en el cuello no volvieron a salir de allí. Nos preguntamos. Pero, ahora que lo pienso a fondo, considero que nuestra forma de actuar fue de lo más irresponsable. Nosotros éramos los adultos, y nos portamos como un grupo de niños. Recuerdo como incluso un vecino de 34 años dijo que lo emocionante de la situación era que estábamos viviendo nuestra propia película de terror. Aquellos vecinos que estaban siendo más invadidos por el morbo que los demás empezaron a pasar sus noches afuera de sus casas. En total eran 4. Esos 4 vecinos se quedaban cerca del tráiler para monitorear de cerca. Lo que antes lograba pasar desapercibido, ahora se hallaba armando escándalo. Del interior emergían gritos, gruñidos y chillidos, como si algo horrendo estuviera sucediendo allí. En una de esas noches en las que mis 4 vecinos pasaban el tiempo cerca del tráiler, se me ocurrió salir de la casa para investigar con ellos. Parecía que aquella sensación que nos despertaba la curiosidad y el miedo era lo que nos tenía tan enfocados en un mismo punto. El tema era algo serio de abordar, pero creo que nos sentimos lo bastante invencibles como para seguir investigando. Y solo para verificar si adentro había algo con vida, uno de los vecinos sacó de su casa un tubo y comenzó a golpearla a la caja del tráiler, cada vez con más fuerza. Y descubrimos que, en efecto, algo allí adentro podía sentir nuestros golpes y eso le enfurecía. Gruñó tan fuerte y nos devolvió los golpes con tanta furia que por un momento incluso nos llegamos a imaginar que adentro habitaba un león o una clase de animal salvaje. Imaginamos muchas cosas, pero ninguna de ellas coincidía con la sospecha de que se tratara de una persona. Por lo que el misterio ya era demasiado grande. Y ya estábamos en el punto de no poder soportar más la intriga. Algo más severo e invasivo debíamos de hacer. Dejamos que los días continuaran pasando, y para entonces, nuestra desesperación por querer saber a fondo lo que ocurría, nos superó. Y en cuanto tuvimos la oportunidad, involucramos en todo esto a un cerrajero, para que nos apoyara a abrir la caja. Pues, esta estaba asegurada de una forma inusual. Por fin, tras más de 20 días de haber fabricado teorías rebuscadas y mirar a ese tráiler como unos espectadores dentro de un teatro, íbamos a descubrir qué rayos vivía allí. Y para estar preparados, 2 de los vecinos cargaron con un martillo, 2 cuchillos y también una pala, en caso de que lo que hubiese en el interior resultara sumamente ofensivo. La caja por fin se abrió. Recuerdo que, del interior emanó un aroma tan insoportable, que la mayoría de las personas que se encontraban cerca retrocedieron de ahí al instante, cubriéndose las narices, o incluso regresando a sus casas, para mejor ver desde sus ventanas lo que ocurría. Por mi parte, me aguanté el asqueroso olor a cadáver y carne podrida, con tal de poder estar en primera fila. Un grupo inmenso de moscas salió en dirección a nosotros. Entonces, el hombre de la bata que se había captado en la grabación salió de allí. Tenía su traje manchado de sangre y una expresión indiferente. Este no dijo una sola palabra, ni miró a nadie a los ojos. Recién bajó, caminó de forma apresurada para llegar al asiento de conductor. Y aunque sabíamos que este hombre sospechoso tenía la intención de arrancar el vehículo, entre 3 vecinos y yo nos ayudamos a subir a la parte trasera y averiguar qué era lo suficiente malo como para provocar tal peste. En ese instante, el tráiler arrancó. A nuestras espaldas, pudimos escuchar los gritos de nuestras familias y las demás personas. La compuerta trasera se iba azotando, a la par en que la velocidad no nos permitía mantenernos de pie y estables. Yo caí de rodillas, sintiendo algo baboso en el piso. Pero de pronto, se empezaron a escuchar unos gruñidos y el jalar de unas fuertes cadenas. Prendimos las lámparas de nuestros celulares y nos encontramos con 2 abominaciones grotescas. Encadenada al fondo,
estaba la misma persona que habíamos visto con la correa. Por lo que tal y como lo sospechamos, ésta tenía extremidades de otros cuerpos, brazos, piernas y también manos que, probablemente, el enfermo de la bata se encargó de adherirle. Aquel hombre convertido en abominación nos gruñía cual animal salvaje. Por lo que, tuve la impresión de que llevaba años siendo tratado como uno. La segunda abominación era algo mucho más repulsivo, pues, esta cosa parecía moverse únicamente por espasmos. No tenía rostro, ni tampoco voz. Se trataba de una gigantesca masa, hecha por un sinfín de cuerpos humanos. Era un verdadero bulto de piel, huesos y órganos. Parecía que, en determinados segundos, los brazos que estaban cosidos a esa masa de carne se movían. Monstruos de carne, decía un letrero de metal, colocado encima de estas abominaciones. En medio del pánico que estábamos enfrentando los tres, decidimos aventarnos de ahí, a pesar de estar en movimiento. Aquella ha sido de las caídas más dolorosas. El maldito hombre de la bata iba conduciendo a gran velocidad, pues, estaba escapando. El trastornado sabía bien el peligro que corría. Si de casualidad lograban detenerlo, era seguro que el resto de su vida lo pasaría encerrado o en una cárcel o en un manicomio. Así que, tirados en el piso, vimos a ese tráiler ajarse, con la compuerta abierta. Y por primera vez, después de tantas semanas actuando con inmadurez, nos acercamos a la delegación para interponer una denuncia. Para nuestra sorpresa, oímos a una persona cercana mencionar que, en otras 4 calles de la nuestra, un par de personas habían sido registradas como desaparecidas durante los primeros en que aquel tráiler llegó a la nuestra. Nosotros sobrevivimos, pero, ahora las piezas del escabroso rompecabezas que habíamos estado presenciando se hallaban unidas. Nuestra conclusión final apuntaba a que, ese enfermo hacía experimentos y aberraciones con diferentes partes del cuerpo, partes que éste conseguía secuestrando a personas de diferentes localidades. Creemos que viaja alrededor del país, consiguiendo nuevas víctimas y escapando para jamás ser atrapado. Hasta ahora, es todo lo que al menos yo sé. Que quede como lección, siempre que veas algo sospechoso, avisa a la autoridad. Y si de casualidad ves a un tráiler tan extraño como este, aléjate. Silueta en la entrada. En mi familia, somos numerosos por ambos lados, ya que tengo muchos tíos y tías. Cuando es el cumpleaños de alguno de ellos, solemos reunirnos todos en la casa de mi abuelo materno, que falleció hace un tiempo. La casa, ubicada en Toluca, en un pequeño pueblo, es grande pero bastante antigua y aislada de las demás viviendas. Desde la partida de mi abuelo, nadie la habita regularmente, excepto una de mis tías que va una vez al mes para cuidarla. Cada vez que planificamos una reunión familiar, mis padres tienen en cuenta a mi tía Ana. Como ella no tiene automóvil, es más complicado para ella llegar. En esta ocasión en particular, estábamos planeando encontrarnos todos, y mi tía Ana no consiguió permiso en su trabajo para salir temprano. Por lo tanto, debimos esperar hasta la noche para poder partir juntos. Por lo general, mi papá tarda alrededor de 1 hora en llegar a la casa, pero en esa noche en especial, el tráfico era inusualmente pesado y nos llevó casi 3 horas llegar. Ya era madrugada cuando llegamos, cerca de las 2 de la mañana, y nos sorprendió que ninguno de mis tíos hubiera llegado aún. En ese momento, éramos los únicos en la casa. La espera nos dejó con hambre, y para nuestra sorpresa, no había nada para comer en la casa. Mis padres y mi tía Ana decidieron ir al Oxxo más cercano, que quedaba a unos 30 minutos de distancia, para comprar algo de comida. Mientras mi primo Nico y yo esperábamos en la casa, ya que éramos los únicos presentes por el momento, nos encontrábamos bastante aburridos debido a la falta de señal y televisión. No teníamos muchas opciones para entretenernos, así que decidimos explorar un poco la casa para ver qué cosas había guardado mi abuelo allí.
Al llegar al cuarto de mi abuelo, el ambiente se tornó sombrío y escalofriante, lo cual era comprensible considerando que él había fallecido. Al revisar sus pertenencias, nos topamos con un álbum de fotos que mostraban su juventud. Pasamos un rato observando esas imágenes, sin sospechar en lo absoluto lo que nos aguardaba después. Al concluir nuestro repaso por el álbum, comenzamos a poner las cosas en su lugar. Fue entonces cuando, de repente, escuchamos una risita tenue, como la de un niño. En ese instante, el miedo se apoderó de mí y sentí escalofríos recorriendo mi cuerpo. Sin pensarlo dos veces, tomé a mi primo del brazo y, al girar para mirarlo, le pregunté si había escuchado lo mismo que yo. Él confirmó con un gesto de cabeza y ambos nos sentimos asustados. Bajamos corriendo hacia la cocina, tratando de encontrar un poco de tranquilidad en medio de la tensión. Aunque nos costó calmarnos, pasó un tiempo y empezamos a sentirnos un poco más relajados. Pero, de repente, comenzamos a escuchar pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo en el segundo piso de la casa. Sin pensarlo dos veces, nos tomamos de las manos y nos miramos a los ojos, compartiendo nuestro temor. En ese preciso momento, un grito de mujer resonó en el aire, estremeciéndonos a ambos. Sin dudarlo, salimos corriendo de la cocina en busca de seguridad. La tensión se incrementó aún más tras los eventos que habíamos vivido. Pasaron cerca de 10 minutos y, finalmente, divisamos el coche de mi papá aproximándose. Corrimos hacia ellos, visiblemente afectados, y les compartimos en llanto todo lo que habíamos experimentado. Aunque mis padres parecían serios y sugirieron que podría haber sido producto de nuestra imaginación, mi tía Ana hizo un comentario que me intrigó, le mencionó a mi papá que debían decirnos algo. Sin embargo, mi papá reaccionó bruscamente, negándose a hablar del tema. Esta reacción me alteró y me sentí frustrada por su negativa a compartir lo que estaba ocurriendo. Esa noche, todos decidimos dormir juntos para sentirnos más seguros después de los sucesos inquietantes. A pesar de la presencia de mis tíos y primos, tanto mi primo como yo tuvimos dificultades para conciliar el sueño después de lo que habíamos vivido. Al día siguiente, más de mis tíos se unieron a nosotros, lo que al menos proporcionó cierto alivio al saber que no estábamos solos en la casa. Fui a saludar a todos y, tomando a mi primo de la mano, le confesé que no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido durante la madrugada. Después de una conversación, convencí a mi primo de que llamáramos a mi tía Ana para preguntarle sobre lo que mi papá parecía ocultar. Aprovechamos una oportunidad para llamar a mi tía y, en un cuarto aparte, le hicimos la pregunta que tanto nos inquietaba. Inicialmente, ella resistía revelarnos más información, preocupada de que nos afectara negativamente. Sin embargo, finalmente accedió a compartirnos la verdad. Nos contó que el día en que velaban a mi abuelo, una mujer del pueblo que tenía habilidades de clarividencia se le acercó y le comentó que justo donde se encontraba la puerta del jardín, había un portal abierto. Según la vidente, este portal permitía que diversas entidades pudieran cruzar hacia nuestro plano de existencia. La advertencia de la vidente también incluía una distinción entre las entidades buenas y las malignas que podrían estar involucradas. Ella sugería que el origen de estos fenómenos podía estar relacionado con algún intento previo de jugar a la ouija, lo cual dejó mi mente llena de confusión. Inmediatamente recordé un relato de uno de mis primos que afirmaba haber visto a un niño vestido con una manta antigua en la casa. En ese momento, no le habíamos creído y habíamos pensado que solo quería asustarnos. A medida que avanzaba la noche, el temor se apoderó de mi primo y de mí. Decidimos dormir juntos en un cuarto cercano a la cocina mientras el resto de la familia compartía tiempo en ese lugar. Me quedé dormida rápidamente, pero en mitad de la madrugada, una extraña sensación me despertó. Sentí como si alguien estuviera acariciando mi cabello. Abrí los ojos y me encontré con una sombra oscura que se desvaneció ante mis ojos en cuestión de segundos.
La experiencia me llenó de terror y me apresuré a despertar a mi primo, quien también se encontraba agitado y sudando. Al relatarle lo que había visto, él compartió un sueño en el que alguien lo perseguía y había luchado por despertar, pero algo parecía impedírselo. Luego de esos sucesos, decidimos acudir a mis tíos para contarles lo que había ocurrido. A pesar de nuestras lágrimas y miedo palpable, mi mamá nos reprendió con dureza, asegurando que nada de lo que estábamos experimentando era real y que todo provenía de nuestra imaginación. Sin embargo, yo sabía que lo que habíamos vivido no podía ser producto de la imaginación. Las sensaciones eran demasiado vívidas, los encuentros con las sombras demasiado reales. Si no hubiera vivido cada uno de estos momentos, incluso yo habría cuestionado la veracidad de estas historias paranormales. Llegó el último día de nuestra estancia en esa casa, y la mayoría de mis tíos ya se habían ido. Solo quedábamos mi mamá, mi tía, mi primo y yo, ocupados en recoger todas nuestras cosas. Fue en ese momento cuando mi tía me pidió que subiera a uno de los cuartos del segundo piso a buscar una maleta. A pesar del miedo latente, consideré que, como aún era de día, no había razón para temer. Así que subí apresuradamente al cuarto, esperando regresar pronto. Sin embargo, en el pasillo del segundo piso, experimenté una sensación aterradora. Vi una sombra deslizarse hacia el cuarto de mi abuelo. Mi instinto me decía que corriera, pero mis piernas parecían haberse vuelto pesadas y lentas por el miedo. Caminé con pasos vacilantes y en el proceso pasé junto a la puerta del cuarto de mi abuelo. Allí vi claramente la figura de una mujer de espaldas cantando una melodía extraña. Estaba completamente petrificada y las lágrimas caían por mis mejillas. Cuando la entidad desapareció en cuestión de segundos, finalmente pude reaccionar. Bajé de vuelta a toda prisa, todavía aturdida por la experiencia. Mi mamá y mi tía, al ver mi estado, intentaron tranquilizarme. Me sacaron de la casa rápidamente, conmigo llorando sin control. La preocupación de mi mamá fue tan grande que decidimos partir de inmediato. No pudimos soportar permanecer allí más tiempo. Han pasado varios meses desde ese día y afortunadamente me he sentido más tranquila. No he vuelto a ver ni vivir nada parecido desde entonces. Agradezco a Dios por ello. La idea de regresar a la casa de mi abuelo ya no forma parte de mis planes. Mi primo y yo, en ocasiones, conversamos sobre lo que experimentamos ese día. A pesar de haberlo vivido, a veces nos cuesta creer la magnitud de lo que sucedió y cómo nuestras vidas cambiaron en ese instante. Soy militar y tuve un aterrador encuentro con nahuales. Habíamos llegado al campamento militar en la sierra de un pueblo en el norte de México. La misión parecía sencilla: patrullar la zona y mantener el orden. Sin embargo, desde la primera noche, algo parecía no estar bien. La oscuridad se apoderaba de la sierra y los sonidos nocturnos resonaban de manera inquietante. Mis compañeros y yo compartíamos historias junto al fuego, intentando ahuyentar la sensación de inquietud que se cernía sobre nosotros. Pero no había fuego capaz de disipar la extraña atmósfera que envolvía el campamento. Fue en la segunda noche cuando los ataques de los nahuales comenzaron. Al principio, eran apenas susurros en el espacio, como sombras acechando en la periferia de la luz de nuestras linternas. Pero pronto, esos llamados se convirtieron en gruñidos guturales que helaban la sangre. Nos organizamos, formamos un círculo defensivo, pero los nahuales parecían burlarse de nuestras tácticas militares. Pues, se deslizaban entre los árboles, invisibles, antes de lanzar rápidos ataques que dejaban tras de sí la sensación de que no estábamos solos en la oscuridad. Las noches se volvieron interminables y el miedo se instaló en cada mirada inquietante que intercambiábamos entre nosotros. Los nahuales, criaturas de la mitología mexicana, se movían con una agilidad sobrenatural, desafiando cualquier explicación lógica.
En una de esas noches, mientras patrullábamos el perímetro, un compañero desapareció en la oscuridad de la sierra. Los gritos desesperados se mezclaron con los aullidos de los nahuales, creando una sinfonía de terror que resonaba en los rincones de la noche. Cada ataque era más intenso, más despiadado. Los nahuales, mitad humanos y mitad bestias, se rebelaban como depredadores implacables. Algunos de nosotros comenzaron a dudar de nuestra propia cordura, cuestionando si aquello era real o simplemente una pesadilla colectiva. La tensión en el campamento era notoria. Miradas nerviosas, cuchicheos cargados de temor. Nos aferrábamos a nuestras armas como si fueran la única conexión con la realidad. Pero incluso eso se volvía incierto, ya que los nahuales se movían entre nosotros, disfrazados de sombras que se deslizaban por las tiendas de campaña. La línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba mientras intentábamos mantenernos alerta, pero el agotamiento físico y mental se apoderaba de nosotros. En la oscuridad, los ojos amarillos de los nahuales parecían observarnos con malévola satisfacción, como si estuvieran disfrutando de nuestro miedo. Y así, en medio de la sierra mexicana rodeados por la oscuridad y acosados por los nahuales, nos preguntábamos si alguna vez lograríamos ver el amanecer nuevamente. El amanecer se volvía un espejismo lejano, una esperanza frágil que se desvanecía con cada nuevo ataque. Los nahuales, en su astucia, encontraban maneras cada vez más perturbadoras de sembrar el pánico entre nosotros. Sombras siniestras rondaban alrededor de nuestras tiendas y sus vocecillas se mezclaban con el viento de la sierra, formando palabras que solo entendíamos en pesadillas. Un silbido agudo atravesó la noche y las sombras adquirieron formas más definidas. Los nahuales se aparecían ante nosotros, revelando rostros deformados por la maldición que portaban. Sus ojos brillaban con una malicia ancestral y sus garras se extendían como promesas de dolor. La paranoia se apoderaba de nuestras mentes, cada uno de nosotros mirando al compañero de al lado con desconfianza. ¿Era aquel realmente mi amigo, o simplemente una ilusión creada por los nahuales? Los sonidos de las ramas crujientes bajo patas invisibles resonaban en la oscuridad y la certeza de que estábamos rodeados se volvía insoportable. Y en un intento desesperado por mantenernos a salvo, fortificamos el campamento, erigiendo barricadas con lo que teníamos a mano. Pero los nahuales parecían burlarse de nuestras defensas, desapareciendo y reapareciendo en lugares inesperados. Una risa grotesca se mezcló con el viento, y supe que no éramos más que títeres en su macabro juego. Pues, las pesadillas se infiltraban en la realidad. En el momento en que cerrábamos los ojos, éramos arrastrados a un mundo de sombras y terrores indescriptibles. Pesadillas compartidas, donde los nahuales nos perseguían sin piedad, sus ojos amarillos ardiendo con una furia ancestral. Una noche, mientras patrullaba el perímetro, vi una figura borrosa entre los árboles. Mi corazón latía con violencia, pero no podía apartar la mirada. Era un nahual, pero esta vez, su forma estaba distorsionada, mezclando lo humano con lo bestial de una manera grotesca. Me miró con ojos vacíos, y un escalofrío recorrió por toda mi espalda. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, la figura desapareció. Me quedé allí, solo en la negrura de la sierra, preguntándome si alguna vez encontraría el camino de regreso al campamento. Los aullidos de los nahuales se intensificaron, rodeándome en un coro de terror que amenazaba con volverme loco. Caminé entre las sombras, consciente de que algo me observaba desde la oscuridad. Cada paso resonaba como un eco macabro, y la sensación de ser cazado se volvía insoportable. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía, y la sierra misma parecía retorcerse con la malevolencia de los nahuales. La malevolencia de la sierra se manifestaba en sonidos que se entrelazaban con el viento, adoptando formas indescriptibles. Las sombras se manifiestan a mi alrededor, adoptando formas grotescas que desafiaban cualquier lógica.
Cada paso me llevaba más profundo en la oscuridad, y los aullidos de los nahuales se convertían en un grito ensordecedor que resonaba en mi mente. El bosque se volvía un laberinto sin salida, árboles que parecían moverse por su propia voluntad, raíces retorcidas que se alzaban como garras amenazadoras. Cada sombra era una amenaza potencial, y la certeza de que los nahuales acechaban en cada rincón me mantenía en un estado de paranoia constante. Mis sentidos se agudizaron, captando los sonidos más sutiles, los susurros apenas audibles de las criaturas que se deslizaban en la extensa sierra. Mi respiración se volvió irregular y el sudor frío se deslizaba por mi frente mientras avanzaba, sin rumbo fijo. Las ramas crujían bajo mis pies, pero también respondían a un peso invisible que parecía seguirme. De repente, el bosque se sumió en un silencio sepulcral. Incluso el viento dejó de azotar entre las hojas, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la presencia de algo más oscuro. En la quietud, podía escuchar mi propio pulso resonando en mis oídos, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Un destello de movimiento captó mi atención, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Instintivamente, me escondí detrás de un tronco, con el corazón latiendo tan fuerte, que temí que los nahuales pudieran oírlo. La sombra se acercó, adoptando la forma de una figura humana, pero distorsionada, como una pesadilla hecha realidad. Era un compañero militar, o eso parecía. Su rostro estaba deformado, con ojos vacíos que miraban más allá de la realidad. No habló, pero sus movimientos eran erráticos, como si estuviera poseído por fuerzas oscuras. Retrocedí, consciente de que algo no estaba bien, pero una fuerza invisible me mantenía anclado en el lugar. De repente, la figura levantó la cabeza y emitió un grito desquiciado, que hizo eco en la sierra. Fue como un grito de llamada para los nahuales. Desde las sombras emergieron más criaturas, sus formas distorsionadas invadiendo el terreno alrededor del compañero poseído. La oscuridad se cerró a mi alrededor y supe que estaba completamente atrapado en un juego macabro, donde los nahuales eran quienes llevaban el control del asunto. El círculo de nahuales se cerraba lentamente, sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que desafiaba cualquier lógica. Mi mente luchaba por aceptar la pesadilla que se desenvolvía ante mis ojos. La figura poseída seguía emitiendo aquel grito desquiciado, y los otros nahuales respondían en una serie de aullidos que perturbaban mi alma. El compañero deformado se volvió hacia mí, su mirada vacía perforando mi ser. Era como si la esencia misma de la sierra hubiera corrompido su humanidad, convirtiéndolo en un títere de los nahuales. Traté de retroceder, pero mis piernas se sentían como plomo, atrapadas en una pesadilla sin escape. En la oscuridad, tétricos sonidos poco entendibles llenaron el aire, como si las sombras tuvieran una voz propia. Los árboles parecían estirar sus ramas hacia mí, como tentáculos que buscaban arrastrarme hacia lo desconocido. Cada intento de escape se encontraba con una resistencia invisible, como si la sierra misma conspirara con los nahuales en su macabro juego. El compañero poseído extendió sus manos deformadas hacia mí y una risa estridente resonó en la noche. Sabía que si permitía que esas manos me tocaran, me sumiría en la misma oscuridad que los había corrompido a ellos. Así que, desesperadamente, busqué una salida, pero el bosque se retorcía a mi alrededor, cambiando su forma como si respondiera a las peticiones malévolas de los nahuales. Entonces, una sombra más grande emergió entre los árboles. Era un nahual de proporciones monstruosas, su presencia desprendía una malevolencia que empequeñecía a las otras criaturas. Sus ojos, más brillantes y penetrantes, se posaron directamente en mí, como si hubiera estado esperando mi llegada. Las risas de los nahuales resonaron cuando estaba al borde de la locura, y la figura poseída comenzó a avanzar hacia mí con una lentitud deliberada. Era el juego final, el clímax de la pesadilla en la que me encontraba atrapado.
Cerré los ojos, esperando el impacto de la oscuridad que se avecinaba, pero en lugar de ello, fui envuelto en un silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, me encontré solo en la sierra, la figura poseída, y los nahuales habían desaparecido. Sin embargo, el bosque parecía contener una atmósfera sutil, como si la maldición de los nahuales persistiera, aguardando en las sombras hasta que decidiera manifestarse una vez más. La sierra había absorbido el terror, y la línea entre la realidad y la pesadilla se había desvanecido por completo. La soledad en la sierra era notoria, y la quietud que siguió a la desaparición de los nahuales solo intensificó mi angustia. Prudentemente, comencé a retroceder, mi mirada explorando la oscuridad que ahora se sentía más densa que nunca. Cada sombra parecía tener vida propia, divagando en el límite de la percepción. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos, las voces volvieron más audibles, más insistentes. Voces susurrantes de ultratumba que me llamaban por mi nombre, pronunciando palabras en un idioma antiguo y olvidado. La sierra, impregnada de la presencia de los nahuales, se había convertido en un laberinto de pesadillas, del cual no podía escapar. Las huellas de mis propios pasos resonaban en la tierra, pero pronto se mezclaron con otros sonidos, pasos que no eran los míos. Al girar la cabeza, vislumbré sombras en movimiento, figuras indefinidas que se desplazaban entre los árboles. Los nahuales no se habían ido, simplemente habían cambiado su forma, adoptando una presencia más penetrante. La paranoia se apoderó de mí, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Eran los nahuales reconfigurándose para acecharme de nuevo, o era el miedo que me jugaba trucos en la mente? No había certeza en la sierra, solo la persistencia del horror que parecía alimentarse de mi propia inquietud. El cielo estaba oscuro como el carbón, sin estrellas que ofrecieran consuelo. La oscuridad se extendía infinitamente, como un abismo que amenazaba con absorberme por completo. Los sonidos de la sierra se volvieron distorsionados, mezclándose en un conjunto insoportable que resonaba en mis oídos. De repente, la temperatura descendió bruscamente y una bruma espesa comenzó a ascender desde el suelo. La sierra se transformó en un espectáculo surrealista, donde las sombras deambulaban entre la niebla, adquiriendo formas grotescas que parecían arrastrarse desde lo más profundo de la pesadilla colectiva. A lo lejos, escuché un lamento lastimero, un eco de dolor que cortó la noche. La bruma se espesó, envolviéndolo todo en un abrazo frío. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo acechaba justo fuera de mi campo de visión, aguardando el momento adecuado para revelarse en toda su monstruosidad. La sierra, una vez testigo de la vida y la naturaleza, se había transformado en un reino de terror donde los nahuales reinaban supremos. Cada árbol, cada sombra, parecía albergar secretos oscuros y malevolencia latente. En ese laberinto de pesadillas, me pregunté si alguna vez encontraría la salida o si estaba destinado a ser un prisionero eterno de la sierra maldita. El viento frío abrumaba mi entorno, creando una cortina de misterio que ocultaba las formas retorcidas que se movían a mi alrededor. Mis sentidos se vieron envueltos en una sinfonía de susurros y gemidos, como si la sierra misma contara las historias olvidadas de los nahuales. Los árboles, ahora distorsionados y de formas grotescas, parecían susurrar secretos oscuros entre sus ramas retorcidas. Por lo que, con cautela, continué mi marcha, la tierra bajo mis pies temblaba con cada paso. La realidad parecía deformarse a mi alrededor, como si la sierra estuviera viva con una malevolencia que desafiaba cualquier explicación lógica. El bosque, que alguna vez fue un refugio natural, se convirtió en un laberinto de sombras que susurraban promesas de tormento. De repente, emergieron figuras de la niebla, siluetas deformadas que se desplazaban con una gracia inhumana. Eran los nahuales, pero ahora su presencia era más tangible, más amenazadora. Sus ojos amarillos resplandecían con una luz sobrenatural y sus garras extendidas parecían ansiosas por desgarrar la realidad misma.
Un río de sombra se precipitó hacia mí, una marea oscura que se retorcía y reptaba como un enjambre hambriento. Retrocedí, pero las sombras no conocían límites físicos, atravesaron árboles y rocas como si fueran ilusiones. Me sentí atrapado en un torbellino de oscuridad que amenazaba con arrastrarme a un abismo sin fin. Cada llamado se volvía más nítido, palabras indescifrables que resonaban en mi mente. Eran invocaciones ancestrales, cánticos que perforaban mi cordura. Traté de taparme los oídos, pero las palabras persistían, hundiéndose más profundo en mi conciencia como agujas afiladas. De repente, el suelo bajo mis pies se volvió inestable. Raíces retorcidas emergieron, envolviendo mis tobillos como serpientes hambrientas. Caí al suelo, atrapado en la maraña de la sierra que parecía cobrar vida propia. Las sombras se cerraron a mi alrededor, cada rincón de mi visión oscurecido por la oscuridad voraz. Los nahuales se acercaron, susurrando promesas de agonía y desesperación. Sus ojos brillaban con una intensidad febril, como si estuvieran ansiosos por devorar mi alma. Mi respiración se volvió entrecortada y el terror me envolvió en una prisión de angustia. En la Sierra Maldita, mi destino parecía inevitable, una condena a vivir en la eterna pesadilla de los nahuales. La oscuridad se cerró sobre mí, una manta opresiva que me envolvía en un abrazo helado. Las raíces retorcidas se apretaban con más fuerza, como serpientes que buscaban asfixiar mi voluntad. Los sonidos de los nahuales resonaban en mi cabeza, cada palabra actuando como una voz maldita que retumbaba en los rincones más oscuros de mi mente. A través de la niebla, las figuras de los nahuales se aparecieron, sus formas deformadas ahora tan tangibles que casi podía sentir la textura de sus pieles retorcidas. Sus ojos, llenos de malicia ancestral, se fijaron en mí con una intensidad que helaba mi sangre. Cada movimiento suyo desafiaba las leyes de la realidad. Intenté liberarme de las raíces que me aprisionaban, pero cuanto más luchaba, más fuertes se aferraban. Las sombras de los nahuales se acercaban, sus pasos resonando en mi mente como un tambor frenético. Un hedor a podredumbre y humedad llenaba el aire, anunciando la presencia de estas criaturas que no pertenecían a ningún terreno conocido. Entonces, la niebla se despejó por un instante, revelando un paisaje distorsionado y desolado. Árboles que se retorcían en formas imposibles, el suelo que se desgarraba en grietas oscuras que parecían conducir a profundidades sin fondo. La sierra, ahora desprovista de toda semblanza de realidad, se había transformado en un purgatorio habitado por los nahuales y sus oscuros secretos. Las voces en mi cabeza aumentaron, un coro de lamentos y risas burlonas que llenaba cada rincón de mi conciencia. Las figuras de los nahuales se multiplicaban, replicándose como sombras que se extendían hacia el infinito. Un escalofrío recorrió mi espalda, la certeza de que la realidad se desmoronaba a mi alrededor y me arrastraba hacia un abismo sin retorno. Las sombras de los nahuales se cerraron sobre mí, su presencia física o una ilusión macabra, ya no podía discernirlo. Sentí sus garras frías acariciar mi piel, como agujas heladas que dejaban marcas invisibles en mi carne. Cerré los ojos, pero las imágenes horripilantes persistían en la oscuridad detrás de mis párpados. Las voces en mi mente se volvieron más agudas, palabras que perforaban mi resistencia. Te pertenecemos, susurraban, una promesa de un destino que era imposible escapar. El terror alcanzó su punto máximo, y me pregunté si alguna vez volvería a ver la luz del día o si me convertiría en una sombra más en la Sierra Maldita. La niebla se volvió más densa, envolviéndome en una espiral de confusión y desesperación. Los susurros de los nahuales adquirieron un tono más personal, como si conocieran cada rincón oscuro de mi mente. Me sentí expuesto, vulnerable ante estas criaturas que parecían extraer mi miedo como si fuera el néctar de una flor marchita. Las raíces retorcidas que me aprisionaban ahora parecían moverse con vida propia, moviéndose alrededor de mi cuerpo como cadenas dominantes.
Cada intento de liberarme era respondido con un agarre más firme, como si la sierra misma estuviera conspirando para mantenerme en su abrazo macabro. A lo lejos, entre la niebla distorsionada, aparecieron sombras de figuras humanas que se retorcían en agonía. Eran las almas atrapadas en la trampa de los nahuales, sus lamentos resonando como un eco triste en la eternidad de la sierra. El temor de que mi destino fuera el mismo se apoderó de mí, cada grito aumentando mi propia desesperación. Las figuras de los nahuales se cerraron aún más, sus siluetas distorsionados por la niebla que los envolvía. Sus ojos amarillos ardían con un fuego sobrenatural, y sus bocas se abrían en sonrisas grotescas que revelaban dientes afilados. Me sentí como una presa acorralada, esperando el momento en que sería consumido por la oscuridad que emanan. Pero, de repente, la neblina se esparció momentáneamente, revelando un paisaje aún más aterrador. Un cielo ennegrecido por nubes tormentosas, rayos que iluminaban figuras de nahuales con sonrisas macabras. El suelo temblaba con fuerza, como si la sierra misma estuviera a punto de desmoronarse en la locura. Las voces en mi cabeza se intensificaron, ahora gritos discordantes que reverberaban en mi cráneo. Las figuras de los nahuales avanzaron, cada paso resonando como tambores que marcaban mi destino inevitable. La realidad se deformaba a mi alrededor, las leyes conocidas del tiempo y el espacio cediendo ante la presión de fuerzas oscuras. Con cada paso que daban los nahuales, el entorno se transformaba, como si su presencia misma corrompiera la realidad. Árboles que lloraban savia negra, el suelo que susurraba en agonía, la sierra que gemía como un ser vivo herido. Era una pesadilla en constante evolución, una sinfonía de horror que me arrastraba hacia un abismo sin fondo. La tierra temblaba con violencia a medida que los nahuales avanzaban. Las sombras que se retorcían a su alrededor adoptaban formas grotescas y demoníacas, como si la misma esencia de la sierra estuviera siendo moldeada por sus oscuros designios. Cada paso resonaba en mi pecho como un latido macabro, una sinfonía de destrucción que se mezclaba con los lamentos de las almas atrapadas en la maleza retorcida. Mi propia respiración se volvió irregular, acompasada con los pulsos de energía que emanaban de los nahuales. La neblina, en lugar de dispersarse, se espesaba, como si absorbiera la luz y la esperanza en su abrazo lúgubre. Las raíces que me aprisionaban comenzaron a moverse hacia mi cuerpo como si fueran tentáculos sedientos de vida. Las figuras de los nahuales parecían multiplicarse, fragmentándose en sombras que se desplazaban a velocidades insondables. Su risa gutural reverberaba en el aire, una cacofonía que me perforaba los tímpanos. Cada rincón de la sierra se llenaba de sus presencias distorsionadas, una legión de pesadillas que desafiaban cualquier noción de realidad. Intenté gritar, pero mis cuerdas vocales parecían aprisionadas en un nudo de miedo. Los nahuales se acercaron, sus garras afiladas rozando mi piel con una caricia siniestra. Cerré los ojos, pero la oscuridad detrás de mis párpados era igual de intensa que la realidad distorsionada que me rodeaba. Entonces, el suelo se abrió bajo mis pies, como una boca que se alimentaba de la tierra misma. Caí en la oscuridad, una caída interminable que parecía arrastrarme hacia abismos sin fondo. Voces indistintas susurraban en el viento que me rodeaba, y los nahuales descendieron tras de mí, sus siluetas distorsionadas siguiéndome en el descenso hacia la locura. La caída fue acompañada por visiones espeluznantes, imágenes que se superponían y desvanecían en un torbellino de pesadilla. Rostros deformados, paisajes distorsionados, la sierra retorciéndose en formas imposibles. Era como descender a través de capas de realidad corrompidas por los nahuales, cada nivel más aterrador que el anterior. Cuando pensé que el abismo me consumiría por completo, la caída se detuvo repentinamente. Me encontré en un espacio oscuro y claustrofóbico, rodeado por murmullos ininteligibles que se mezclaban con risas burlonas. Las sombras de los nahuales se alzaron a mi alrededor, sus ojos amarillos brillando con un hambre insaciable. La oscuridad me abrazó,
y supe que aún no había llegado al final de la pesadilla que la sierra había decretado para mí. En la penumbra claustrofóbica, las sombras de los nahuales se manifestaban como espectros hambrientos. Un murmullo persistente llenaba el espacio, una sinfonía de voces distorsionadas que resonaban en mi conciencia. Las paredes invisibles parecían cerrarse sobre mí, como si la realidad misma estuviera encogiéndose en respuesta a la presencia de los nahuales. Cada intento de movimiento era respondido con una resistencia imposible. Mi piel vibraba con una sensación de presión, como si el espacio mismo intentara devorarme. Y a medida que me adentraba más en la oscuridad, las voces aumentaban en intensidad, palabras que se entrelazaban en un coro de desesperación y agonía. Las sombras se movían con una intención macabra, adoptando formas grotescas que se retorcían en extraños movimientos sin fin. Sus garras, antes frías y sutilmente amenazadoras, ahora parecían más afiladas, acercándose lentamente como dagas ansiosas de perforar mi realidad. La sensación de ser observado desde todas las direcciones intensificaba mi paranoia. Cada rincón de la oscuridad parecía albergar ojos amarillos que me acechaban. En un momento, la negrura se rompió por un destello de luz, pero en lugar de alivio, solo reveló visiones aún más aterradoras. Rostros distorsionados por el sufrimiento y la deformidad, figuras retorcidas que se arrastraban hacia mí con extremidades desgarradas. Cerré los ojos, pero las imágenes persistieron, grabándose en mi mente como cicatrices de horror. La sensación de caída regresó, pero esta vez en un descenso vertical sin fin. Las paredes del abismo estaban cubiertas de inscripciones indescifrables, símbolos que parecían resonar con una antigua maldición. Los nahuales descendían a mi lado, sus cuerpos deformados retorciéndose en espirales grotescas que desafiaban cualquier lógica. Sus ojos sin fondo perforaron mi ser, revelando verdades ocultas que preferiría no conocer. Imágenes de sufrimiento y desesperación parpadearon en esos abismos, reflejando la oscura esencia de los nahuales y la maldición que acechaba en la sierra. Una risa estridente se entrelazaba con el murmullo del éter, un eco de locura que resonaba en las profundidades de mi alma. La entidad extendió sus garras sombrías hacia mí. Las garras de la entidad oscurecida se cerraron sobre mí. Fui absorbido por una vorágine de sombras, arrastrado hacia un abismo de oscuridad que parecía no tener fin. Las risas de los nahuales, ahora fusionadas con la entidad, se desvanecieron en el caos y quedé sumido en un silencio ominoso. El espacio y el tiempo perdieron su coherencia y me encontré flotando en una nebulosa sin límites, rodeado por sombras que se retorcían en formas incomprensibles. Las voces en mi cabeza se desvanecieron, dejando un eco vacío que resonaba en la vastedad sin forma. Era como si hubiera sido arrancado del tejido mismo de la realidad, perdido en un limbo entre dimensiones. De repente, empecé a percibir destellos de recuerdos, fragmentos de mi vida pasada que se materializaban y desaparecían como estrellas fugaces. Sin embargo, estos recuerdos estaban distorsionados, corrompidos por la influencia de la entidad y las sombras de los nahuales. ¿Eran realmente mis recuerdos o meras ilusiones creadas por la malevolencia que me rodeaba? La oscuridad se intensificó, y surgieron imágenes grotescas y figuras retorcidas que se desplazaban en la penumbra. Rostros distorsionados se acercaban, susurros ininteligibles llenaban el vacío, y la sensación de ser observado por ojos invisibles se apoderó de mí. ¿Era esta mi realidad ahora, o simplemente una manifestación de la pesadilla que la sierra había tejido? En medio de la desorientación, la entidad reapareció, su figura masiva eclipsando cualquier destello de luz en la nebulosa. Sus ojos sin fondo se encontraron con los míos, y una risa profunda se filtró a través de la vastedad sin forma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, la certeza de que me había sumergido en algo mucho más allá de mi comprensión. En un último suspiro de realidad, la entidad habló, palabras que resonaron en mi mente con una gravedad insondable. «Eres parte de nosotros ahora», susurró, y la nebulosa se cerró sobre mí como un ataúd cósmico.
Quedé atrapado en un silencio eterno, incapaz de distinguir entre sueño y vigilia, entre lo que fue y lo que podría ser. ¿Era acaso este el final, o simplemente una etapa más en la pesadilla interminable de la sierra? La incertidumbre se volvió mi única compañera en la oscuridad infinita, y mientras la entidad y las sombras de los nahuales se fundían en una amalgama indistinguible, me di cuenta de que la sierra maldita aún tenía secretos insondables que revelar. Y así, en el abismo sin fin, me perdí en la ambigüedad, un prisionero de la eterna pesadilla que la sierra había desencadenado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.